¿Por qué Sócrates aceptó la muerte? La historia del hombre que prefirió morir antes que traicionar su conciencia. ¿Qué harías si te dieran dos opciones? ¿Mentir para salvar tu vida o decir la verdad y morir? La mayoría elegiría vivir, pero hubo un hombre que hizo exactamente lo contrario. Pudo escapar de la cárcel. Sus amigos tenían todo preparado. Nadie habría impedido su huida. Sin embargo, él respondió con una frase que ha atravesado más de 2000 años. Es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Hoy vas a descubrir por qué un anciano llamado Sócrates aceptó beber el veneno que acabaría con su vida y cómo esa decisión cambió para siempre la historia de la humanidad. Quédate hasta el final porque quizás descubras que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en vivir de acuerdo con la propia conciencia. Hace más de 2400 años, en la ciudad de Atenas vivía un hombre muy diferente a los demás. No vestía como un rico, no buscaba fama, no escribía libros. Pasaba los días caminando por las calles haciendo preguntas incómodas, preguntas que obligaban a pensar. Y mientras otros presumían de saberlo todo, Sócrates repetía una frase que parecía una contradicción. Solo sé que no sé nada. Pero aquello no era una muestra de ignorancia, era una lección de humildad. Porque quien cree saberlo todo, deja de aprender. Y quien reconoce sus límites empieza a acercarse a la verdad. Los jóvenes comenzaron a seguirlos, los escuchaban fascinados. Aprendían a cuestionar las ideas aceptadas y no repetir lo que todos decían, a pensar por sí mismos, y eso comenzó a molestar muchísimo. Los hombres poderosos sintieron miedo. No podían controlar a personas que aprendían a pensar. Entonces hicieron algo que la historia ha repetido demasiadas veces. Acusaron al hombre que hacía preguntas, lo llevaron a juicio. Dijeron que corrompía a la juventud, que no respetaba a los dioses de la ciudad. En realidad, su verdadero delito era enseñar a las personas a usar su propia razón. El jurado lo declaró culpable. La sentencia fue terrible. Debía morir bebiendo una copa de cicuta, un veneno mortal. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Sus amigos organizaron un plan para sacarlo de la prisión. Todo estaba listo, podía huir, podía vivir muchos años más. Sin embargo, Sócrates dijo que no. ¿Por qué? Porque creía que escapar significaba traicionar todo aquello que había enseñado durante su vida. Si siempre había hablado del respeto a las leyes y de actuar con justicia, ¿cómo podía romper las reglas? Únicamente porque ahora le convenía. Su vida perdería todo sentido. Para él, la coherencia valía más que la propia existencia. Llegó el último día, sus discípulos lloraban. Algunos no podían contener las lágrimas. Y él, en cambio, permanecía sereno. Dicen que habló con tranquilidad hasta el final. Tomó la copa, la bebió lentamente y mientras el veneno corría por su cuerpo, siguió consolando a quienes estaban sufriendo por él. No murió derrotado. Murió siendo fiel a sí mismo, y fue precisamente esa fidelidad la que lo convirtió en inmortal. Hoy casi nadie recuerda el nombre de quienes lo condenaron, pero millones de personas conocen el nombre de Sócrates, porque las ideas no pueden encerrarse en una prisión. La verdad puede ser perseguida, puede ser criticada, puede ser silenciada durante un tiempo, pero cuando nace de una conciencia limpia, termina sobreviviendo a quienes intentan destruirla. Quizás nosotros nunca tengamos que enfrentar una decisión tan extrema, pero todos alguna vez tendremos que elegir entre lo fácil y lo correcto, entre agradar a los demás o ser fieles a nuestros principios, entre el miedo y la conciencia. Y ahí es donde la historia de Sócrates sigue hablándonos incluso después de más de 2000 años.
La mayor enseñanza de Sócrates no fue una teoría filosófica, fue su manera de vivir. Nos recordó que el valor de una persona no se mide por cuánto tiempo permanece en este mundo, sino por aquello que jamás estuvo dispuesto a vender. Hay personas que sobreviven muchos años olvidándose de sí mismas, y hay otras que, como Sócrates, viven de tal manera que nunca mueren en el corazón de la humanidad. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite recordar que la integridad siempre tiene un precio, pero también deja el legado más hermoso. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías escapado para salvar tu vida o habrías hecho lo mismo que Sócrates? Me encantaría leer tu opinión. Suscríbete a La Puerta Entreabierta porque aquí descubrimos historias reales de personas que cambiaron el mundo con el poder de sus decisiones. Hasta nuestro próximo encuentro y recuerda, las puertas más importantes no siempre se abren hacia afuera. Algunas abren dentro de nosotros.